Buenas, mi nombre es Lorena Roca, estudio en la Universidad Minuto Dios, Administración, Seguridad y Salud en el Trabajo. La materia que voy a explicar es de estadística. El tema es sobre tabla de frecuencia simple y agrupada. Como vemos acá, el ejercicio es: durante el mes de mayo en una ciudad se han registrado las siguientes temperaturas. La primera que vamos a realizar es la tabla de frecuencia simple. Entonces escogemos el valor más pequeño, que aquí como nos muestra la tabla, que es el número 2. Ahí ordenamos los valores y ahí vamos a hacer la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparece el valor. Entonces 2 aparece 3 veces, 3 aparece 5, 4 aparece 6, 5 aparece 10, 6 aparece 6 veces, 7 aparece 6 veces y 8 aparece 4 veces. Entonces se suma y la totalidad da 40, que es el número de datos. Después vamos a realizar la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma. Entonces acá pasamos número 3, entonces seguimos sumando. 5 más 3 nos da 8, entonces arrastramos la fórmula y nos da al final 40. Aquí en la frecuencia relativa, que es 3 dividido por el valor número de datos, que es 40. Realizamos la división, nos da 0.75. Arrastramos la fórmula y para ver que está bien se suma y nos da el valor 1. Y de ahí realizamos la frecuencia relativa acumulada, que es la suma. Entonces acá igual colocamos 0,75 y hacemos aquí la fórmula: 0.75 más 0.25. Entonces hacemos la fórmula, ahí nos da 0,2 y ahí arrastramos y al final nos da 1. Después hallamos la frecuencia porcentaje, que es la frecuencia relativa por 100. Entonces hacemos la fórmula y nos da 7,5. Ahí arrastramos la fórmula y nos da al final 10. Después seguimos con la frecuencia porcentaje acumulada, que es la suma. Entonces colocamos el número igual, 7.5, y entonces hacemos la suma: 7.5 más 12,5. arrastramosla, nos da 20. Arrastramos la fórmula, nos da 100. Está bueno. Para sacar la media promedio se suma todos estos números de datos, que me da 205, y se divide con el número de datos, que es 40. Y ahí miramos, nos da 5,125. En la media promedio, en la mediana, en la mediana, aquí tenemos la frecuencia acumulada y aquí miramos la mitad, pues es 20, 21. Está aquí en el 5
Entonces sumamos 5 más 5 y se divide en 2 y nos da 5. Esa es la mediana. En la moda es el número que más se repite, que es el 5, se repite 10 veces. Es el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio, que es la tabla de frecuencia agrupada. Aplicar una prueba de medición de inteligencia a un grupo de 50 alumnos. La puntuación tenida son los siguientes. Acá vemos la tabla de datos. Lo primero es que hallar el rango, que se resta máximo menos el rango mínimo, que nos da 80. Después sacamos la amplitud, el intervalo. Se realiza esta fórmula, que igual 1 más 3,322 por longanismo, que el número de datos, que es 50, nos da 6,64. Vemos que se aproxima al número siguiente, entonces lo aproximamos al número 7. Bueno, para la amplitud se realiza la división entre el rango y el intervalo. Aquí vemos 11,4. Listo. Bueno, entonces si realizamos la amplitud, vamos a realizar el intervalo. Entonces miramos el número más pequeño, que es el 30, y lo sumamos con el resultado que nos dio la amplitud, que es 11,4. Nos da 41,4, y así seguimos sumando. 41,4 más 11,4 nos da 52,8. 52,8 más 11,4 nos da 64,2. 64,2 nos da 11,4. Nos da 75,6. 75,6 nos da 87. 87 más 11,4 nos da 98,4. 98,4. Nos acercamos al valor máximo, que es 110. Entonces aquí ya terminamos. Allá tenemos los intervalos. Pues vamos a realizar la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que aparece el número. Acá miramos la tablita, acá ya vemos que estamos realizada. 30, 41 se parece 7, 41 a 52 parece 3 veces. Así seguimos, entonces sumamos y nos tiene que dar el valor del número de datos, que es 50. Después realizamos la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma. Entonces acá colocamos un número igual que 7, entonces acá sumamos 7 más 3 es 10. Realizamos la fórmula y arrastramos, y al final nos da 50, que es el número de datos. Después vamos a realizar la marca de clase. Para realizar la marca de clase tenemos que dividir la amplitud, que se divide en 2, y nos da
Entonces acá nos da el resultado que es 571. La marca de clases es el valor mínimo más 571, que nos da 35,71, y ahí sigo sumando. Y después vamos a hallar la media promedio, que se multiplica la marca de clase por la frecuencia absoluta. Realizamos la multiplicación, se multiplica y nos da 250. Al tener ya la fórmula, arrastramos y después sumamos. Todo el resultado nos dio este resultado, y el valor que nos da se tiene en cuenta para calcular. Colocamos acá la media y acá el valor. Entonces se coloca el valor y se divide con el valor de datos, que es 50, nos da 74,474. Este valor debe estar en el rango del valor mínimo y del valor máximo del intervalo. Después vamos a realizar la mediana. Tenemos que identificar la moda, que es el número que más se repite, que es el 13. De ahí miramos el límite inferior del intervalo, que es 64,2. entonces lo colocamos acá, límite inferior del intervalo 60,2. Después realizamos el número de datos, que es 50 se divide en 2, 25. Después realizamos FI-1, que es dato anterior de la frecuencia absoluta acumulada de la moda. Entonces miramos el valor de la moda, que es el número 26, y el número inferior, que es el 13. Colocamos acá el 13. Después vamos a realizar la amplitud, que es 11,4, y miramos la frecuencia absoluta, que es el número que se repite, que es el 13. Así lo colocamos acá. Y para hallar la mediana ya tenemos dos resultados. Vamos a hallar la fórmula de la mediana. Entonces, límite inferior, que es 64,2, más número de datos, que es 25, menos el dato anterior de la frecuencia absoluta acumulada, que es 13, y lo dividimos en la frecuencia absoluta, que es 13, y después eso multiplicamos por la amplitud con 11,4 y nos da 74,723. Acá, para saber que está bien la media,
Vemos de que el número está del intervalo de 64,2 a 75. Pues miramos y sí, es un valor que está entre ellos dos. De ahí tenemos la media.